Sea bendito y alabado el Santísimo Sacramento del altar y la purísima e inmaculada concepción de la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, concebida en gracia sin mácula de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. De la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Entre todas las festividades que celebra la Iglesia en honor de la Santísima Virgen, no hay otra que sea más gloriosa que la de la Inmaculada Concepción. Por tanto, ninguna debe excitar más la devoción de los fieles. En esta festividad, celebramos aquel primer instante en que María, saliendo de la nada, se encontró, por una especial gracia, perfectamente hermosa a los ojos de su Criador, quien, habiéndola formado como la obra más cumplida y más cabal de su omnipotencia, y habiéndola colmado al mismo tiempo de todos los dones más liberalmente que jamás lo había hecho, en favor de todas las criaturas, halló en ella un objeto digno de su amor y de sus más dulces complacencias. Ya se entrañas había de obrarse tal prodigio. Este primer momento, tan ignominioso y tan fatal a todos los hombres, pues todos comienzan a ser hijos de ira desde el instante mismo que empiezan a vivir, esclavos del demonio tan pronto como hombres, objetos del odio de Dios al mismo salir de la nada. Este momento es en María el principio y origen de todas las bendiciones que Dios puede derramar, al parecer, sobre una pura criatura. Este primer momento, vergonzoso para todos los hombres, es un momento de gloria para ella. Hija del Altísimo, heredera del cielo, digna esposa del Espíritu Santo, precioso objeto del amor de Dios, ve a todos los hijos de Adán esclavos del demonio, herederos del infierno y víctimas de la justicia divina. Sí, Virgen Santa, exclama el sabio idiota. Vos sois toda hermosa en todo el curso de vuestra vida, sin exceptuar un solo momento, y jamás ha habido en vos mancha alguna de pecado, sea mortal, sea venial, sea original. María solo ha sido dispensada, por un privilegio singular y único, de aquella ley general de que nadie se ha exceptuado. No por ti, sino por todos, se ha puesto esta ley. Podemos decir de María mejor que Asuero de la hermosa Esther. María en su concepción fue exenta de aquella ley general, y esto es lo que se entiende por la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Quiere decir que María no tuvo parte alguna en el pecado del primer hombre, y por consiguiente que jamás contrajo la mancha del pecado original que infeccionó toda la descendencia de Adán. Dios, por una gracia especialísima, hizo en favor de María una excepción de la ley. Sola ella, por un privilegio tan señalado, no fue envuelta en aquel naufragio universal. Se debe exceptuar de la ley general la Virgen María cuando se trata del pecado, dice San Agustín, quien no puede sufrir ni aunque se ponga en cuestión si estuvo jamás sujeta a él. La razón que alega el santo manifiesta todavía mejor su pensamiento. Porque sabemos, añade este gran doctor, que esta incomparable Virgen recibió tanto mayores gracias para triunfar enteramente del pecado, cuanto mereció concebir y llevar en su casto seno a aquel que jamás fue capaz de pecado alguno. Esto es lo que movió a los padres del Concilio de Trento a declarar que no era su intención comprender a la bienaventurada e inmaculada Madre de Dios en el decreto en que se trataba del pecado original, no habiendo, pues, querido el Santo Concilio confundirla con el resto de los hombres en la ley general del pecado. ¿Quién se atreverá a envolverla en esta maldición común? Este es también el motivo que ha tenido la Iglesia, gobernada por el Espíritu de Dios, para instituir esta fiesta particular bajo el título de la Concepción de María. En ella pretende honrar la gracia privilegiada y milagrosa que santificó a la Santísima Virgen en el momento en que fue concebida, pudiéndose decir que esta primera gracia es propiamente la que pone el colmo a la plenitud de gracias que recibió y de la que el ángel la felicitó. Porque, ¿cómo hubiera podido el ángel saludarla llena de gracia si hubiera habido en su vida un momento en que estuviese privada de ella? La Iglesia quiere que todos los fieles junten sus parabienes en esta festividad para celebrar un tan insigne favor. En este dichoso momento se cumplió en ella, dicen los padres,
lo que Dios había predicho a la serpiente. Ella te quebrantará la cabeza. El pecado original, dice San Agustín, es como la cabeza de la serpiente infernal, pues este pecado es el principio fatal por el cual el demonio se hace dueño del hombre. Habiendo sido María libertada de la mordedura de esta serpiente en su inmaculada concepción por una gracia preveniente, dice el célebre Jacobo de Valencia, obispo de Crisópolis, fue propiamente en este momento cuando le quebrantó la cabeza. Y este insigne privilegio fue quien le hizo decir: «No se alegrará este enemigo sobre mí». En virtud de esta predilección la llama la Iglesia la primogénita entre todas las puras criaturas y le aplica estas palabras de los Proverbios: «El Señor me poseyó desde el principio de sus caminos». Dios la protegerá desde el amanecer, desde el primer momento de su vida. Dios la ayudará por la mañana muy temprano, dice el profeta. El Altísimo santificó el tabernáculo que escogió para habitar en él. La santidad más pura debe adornar su casa. Era decente y convenía, dice San Anselmo, que la Virgen que Dios había escogido para madre suya fuese de una tal pureza que no se pudiese imaginar otra mayor en alguna criatura. Habiendo sido criados los ángeles en el estado de la inocencia, la reina de los ángeles, dicen los padres, ¿debía cederles un solo momento en santidad? ¿Cómo era posible que la gracia que Dios concedió a Eva, la primera mujer que trajo al mundo la muerte, la negase a María, que debía dar a luz al autor de la vida? Es cierto, dice San Ildefonso, que fue exenta de todo pecado original, aquella por la cual no solo hemos sido libertados de la maldición que había traído sobre nosotros nuestra primera madre, sino que hemos alcanzado toda suerte de bendiciones. ¿Se podía creer que aquel Dios que crió la primera Virgen sin pecado haya negado este privilegio a la segunda? Dice San Anfiloquio. Debiendo la carne de Jesús ser una porción de la carne de María, según la expresión de San Agustín, se podría imaginar que este Dios de pureza, tan celoso de la inocencia y de la santidad más perfecta, que este Dios que tiene un horror infinito a la mancha que deja el menor pecado, hubiese permitido que la carne de María, de la cual debía formar su propio cuerpo el Salvador del mundo, hubiese sido jamás manchada? «No quiera Dios», exclama San Bernardo, «que nos venga al pensamiento el que esta dichosa morada, donde el Verbo hecho carne habitó 9 meses, haya necesitado jamás de ser purgada de la menor mancha». Dijo Dios: «Hágase la luz», y la luz fue hecha. Esta luz pura, dice San Vicente Ferrer, es la feliz concepción de la Virgen María, porque fue hecha sin tinieblas ni sombra alguna de pecado. No creáis, continúa el mismo Padre, que la concepción de María haya sido como la nuestra. Nosotros somos concebidos todos en pecado, pero en la concepción de María, lo mismo fue formarse su cuerpo y criarse su alma, que ser ella santificada. Y en este mismo instante, añade, por haberse encontrado del todo pura, del todo santa, del todo hermosa a los ojos de Dios, los ángeles en el cielo celebraron, por decirlo así, la fiesta de su concepción. Queriendo Dios escoger una madre que fuese digna de sí, para distinguirla no se propuso ni las ventajas del nacimiento, ni los bienes de fortuna, ni lo elevado de la condición, ni el resplandor del poder mundano, ni todo aquello que las cualidades naturales tienen de más brillante, sino solo la gracia santificante, dada desde el primer momento de su concepción. Habiendo el Verbo eterno resuelto hacerse hombre, siendo árbitro de elegir una madre que estuviese sobre el trono y de hacerla soberana de todos los reinos del mundo, en nada menos piensa que en eso. Si la hace nacer de una sangre ilustre que había juntado el sacerdocio y el reino, no es tanto en vista de la nobleza cuanto por recompensar la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob y la santidad de David. Porque, si hubiera buscado el esplendor del nacimiento, hubiera escogido una nobleza confundida con la plebe, reducida a la condición de artesano, pobre, oscura, sin nombre, sin cargos y sin empleos. ¿No piensa el Señor en todas estas ventajas que tienen tanto atractivo para nosotros?
Estos bienes naturales serían comunes a María con todas las gentes del mundo. La Madre de un Dios merece una distinción, un privilegio que le sea de tal modo propio que no convenga a otra persona que a ella. Pues ¿cuál es esta ventaja que Dios se propone con preferencia a todas las otras y que hace el carácter y distintivo de la grandeza de María? ¿Cuál es esta insigne gracia que la hace digna de ser Madre de Dios? ¿Cuál es este privilegio singular que la distingue de los Jeremías, de los bautistas, de todos los más grandes santos y de todas las vírgenes? Es, sin duda, la gracia insigne y especial que distingue tanto el primer momento de su concepción. La santificación en el seno de su madre, un nacimiento del Todo Santo, no hubieran sido un privilegio particular de la Madre de Dios, que, en sentir de los padres, recibió más gracia ella sola y más insignes favores que todos los santos juntos. Y a quien Dios dio todas las gracias, toda la perfección, toda la gloria que el entendimiento puede concebir en una pura criatura, dice Santo Tomás de Villanueva, y todavía más de lo que el espíritu humano puede concebir. En fin, dice San Bernardino de Sena, a quien Dios dio una gracia tan grande y tan singular cual podía darse a una pura criatura. No hay, propiamente hablando, otra prerrogativa que la de su inmaculada concepción, que la distinga de todo lo creado. Toda eres hermosa en tu concepción, dice el sabio idiota. Ved aquí la sola prerrogativa que el Señor ha juzgado digna de la madre que escogió, y ved aquí también lo que da un lustre singular a la gloria de la Madre de Dios. Este privilegio único es el que tira el último rasgo de semejanza entre ella y los retratos enigmáticos que el Espíritu Santo ha hecho de ella. Entre esta señora y todas aquellas figuras misteriosas que nos la representan, ya bajo el símbolo de la azucena, cuya blancura se hace admirar en medio de las espinas, ya bajo el de un jardín cerrado a la serpiente y de una fuente sellada. La Santísima Trinidad cerró de tal suerte este jardín, dice Ricardo de San Lorenzo, que ha sido impenetrable a todo insulto enemigo. ¿Qué apariencia, dicen los padres, hay de que la que debía ser Madre de Dios fuese un solo momento objeto de su odio, que la Reina de los ángeles y de los hombres fuese un solo instante esclava del demonio, y en fin, que la gracia de la inocencia original concedida a los ángeles y a Eva fuese negada a María? ¡Qué votos, Dios mío!, por espacio de 5000 años para ver aparecer el Redentor de los hombres. Sepultados todos los mortales en las tinieblas que se habían esparcido sobre la faz de la tierra desde el pecado de Adán, suspiraban por aquel hermoso día que debía producir el sol de justicia. La Inmaculada Concepción de María es la aurora de este día, dice el venerable Pedro de Cluny. Qué gozo ver aparecer la aurora cuando se espera con impaciencia el día. La memoria de este gozo tan puro, el primer momento en que esta aurora aparece sin sombra alguna, es lo que la Iglesia celebra en este día. Y como no puede la Iglesia hacer fiesta, sino de lo que es santo, según Santo Tomás, la que celebra en este día demuestra la santidad de esta concepción inmaculada. María es aquella vara derecha de que habla el Espíritu Santo, dice San Ambrosio, en la que no se halló ni el nudo del pecado original, ni la corteza del actual. Esto hizo decir a San Juan Damasceno que la naturaleza, antes de producir su efecto respecto de María, había esperado, por decirlo así, que la gracia produjera el suyo. Los otros hombres, dice San Buenaventura, han sido levantados de su caída por la gracia del Redentor, pero María ha sido sostenida para que no cayera. Esto hizo decir a San Bernardino que María era la primogénita del Redentor del mundo. El impedir la caída es un beneficio mucho mayor que el levantar al que ha caído. San Buenaventura se explica sobre este insigne favor de un modo todavía más preciso. Digo que Nuestra Señora fue llena de la gracia preveniente en su santificación, dice este seráfico doctor. Esto es, de una gracia preservativa de la mancha del pecado original, el que hubiera contraído por la corrupción de la naturaleza si no hubiera sido preservada por una gracia especial, con la que fue prevenida. Porque se debe creer que por un nuevo género de santificación,
La preservó el Espíritu Santo del pecado original, no porque estuviese ya en ella, sino porque hubiera entrado si por una gracia singular no hubiera sido preservada de él. El angélico doctor Santo Tomás, oráculo de la teología y uno de los más devotos de la Santísima Virgen, sobre su Inmaculada Concepción. He hallado, dice, un hombre sin pecado, es a saber, Jesucristo, pero no he hallado mujer alguna que fuese totalmente exenta de él hasta del original y venial, fuera de la Santísima Virgen, toda pura y digna de toda alabanza. Bien se puede hallar, dice en otra parte, una criatura más pura que todo lo que hay puro entre lo criado, si se halla exenta del pecado original. Y tal fue la pureza de la bienaventurada Virgen, la que fue exenta de todo pecado original y venial. En este mismo sentido habla de la Inmaculada Concepción de María San Bernardo, uno de los más devotos de la Señora, cuando en su sermón sobre la Salve Regina exclama: «Vos habéis sido inocente, María, así por lo que mira al pecado original como a los actuales, y no hay otro que lo sea sino vos sola. Porque de todas partes, esto es, de parte del pecado original y del actual, sois inocente vos sola. Todos los otros, si fueran preguntados, ¿qué podrían decir sino lo que dice el apóstol San Juan? Si decimos que no tenemos pecados, ¿mentimos? No hay uno entre los hijos de los hombres, ni grande ni pequeño, que esté dotado de una tan grande santidad, ni tan privilegiado, que no esté concebido en pecado, excepto la madre de aquel que no puede tener pecado, sino que quita él mismo los pecados del mundo». San Bernardo tomó estas palabras de San Agustín. Y si esta gracia de predilección, que, en sentir de los santos padres, María hubiera preferido aún a la misma maternidad divina, si el uno o el otro de estos dos insignes favores se hubiesen dejado a su libre elección. Si esta gracia, digo, ensalza tan alto la gloria de María, no menos despierta la devoción de los fieles. Desde el nacimiento de la Iglesia, no ha existido siglo alguno en que la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios no haya sido objeto de veneración y culto. En el siglo I hallamos a los Santiagos, a San Marcos y a San Andrés en sus liturgias, y especialmente en la de Santiago el Mayor, referida por Ctesifón y por Alacio. En el segundo, San Justino Mártir, San Hipólito y San Cipriano. En el tercero, San Gregorio Taumaturgo, Orígenes y San Dionisio Alejandrino. En el cuarto, San Atanasio, San Ambrosio y San Anfiloquio, todos los cuales hablan de la Santísima Virgen como exenta, por gracia singular, de toda mancha de pecado. La Virgen María, dice Orígenes, es digna del digno, inmaculada del inmaculado, una del uno, única del único. En el siglo V surgen San Agustín, San Jerónimo, San Máximo de Turín y Teodoreto. En el sexto, San Fulgencio y San Sabas, a quien se atribuye un oficio en honor de la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios, al cual San Germán, patriarca de Constantinopla, añadió una antífona. En el séptimo figuran San Ildefonso, Sofronio, patriarca de Jerusalén, y el Sexto Concilio General, celebrado en Constantinopla, que recibió con aplauso la carta de dicho patriarca, quien llama a María inmaculada y exenta de todo contagio de pecado. En el octavo se cuentan Radberto, abad de Corbia, San Juan Damasceno, Raimundo Jordano, abad Selles, conocido bajo el nombre de idiota, que tomó por humildad, y el segundo Concilio General Niceno, el cual proclama a la Santísima Virgen más pura que toda la naturaleza sensible e intelectual, esto es, más pura que los mismos ángeles que jamás fueron manchados con pecado alguno, ni original ni actual. En el siglo IX se encuentran Teófanes y las antiguísimas Meneas griegas, libros eclesiásticos de uso oriental donde está claramente expresada la devoción a la Concepción Inmaculada. Allí se lee: por singular providencia hizo Dios que la Sagrada Virgen, desde el primer instante de su vida, fuese tan pura como convenía a la que había de ser digna de tanto bien, esto es, de Cristo. En el siglo X aparecen San Gilberto, San Anselmo, el beato Pedro Damiano, cardenal, y San Bruno, fundador de los Cartujos.
En el 11 los beatos Ivo de Chartres. En el 12 Santo Tomás, San Buenaventura y Escoto. En el 13 Alberto Magno y Alejandro de Ales. En el 14 San Lorenzo Justiniano. Se cuentan más de 400 autores en los 3 siglos siguientes, de los cuales 70 son obispos, todos ellos célebres por su piedad y su ciencia, y todos han escrito en favor de la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios. Puede afirmarse que, después de las verdades de fe, no hay en la cristiandad una doctrina más segura ni más sólidamente establecida que la de la concepción inmaculada de la Virgen Santísima. Los soberanos pontífices han hablado siempre en el lenguaje de los padres. Todos los que han gobernado la Iglesia después de Sixto IV, salvo 3, cuya vida pontifical no pasó del mes y no les dio tiempo para manifestar su devoción a la Inmaculada Concepción, todos los demás han procurado excitar el fervor de los fieles, franqueando los tesoros espirituales de la Iglesia en favor de cuantos honran con culto religioso esta Inmaculada Concepción. El Papa Sixto IV, en 2 bulas expedidas a este fin, publica un oficio compuesto por un religioso de Verona para la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen, cuyo fin principal es declarar que fue enteramente preservada del pecado original, y el Papa San Pío V en 1569 dio permiso a toda la Orden de San Francisco para rezar este oficio, cuyo permiso extendió a todo el clero secular y regular de España el Papa Clemente XIII en 1761. El Papa Clemente VII había ya publicado con el mismo fin un breviario compuesto por el cardenal Quiñones, en el cual, a más de la oración, hay en los maitines un invitatorio en estos términos: celebremos la concepción inmaculada de la Virgen María y adoremos a Jesucristo, nuestro Señor, que la preservó. Fuera de esto, en los himnos que Zacarías, obispo de Guardia, compuso de orden y con la aprobación del Papa León X y de Clemente VII, se dice que Nuestra Señora fue criada en estado de gracia. Alejandro VI y Adriano VI aprobaron que algunas comunidades religiosas tomasen el título de Orden de la Concepción Inmaculada de la Virgen María y las honraron concediéndoles muchos privilegios. Pocos papas ha habido que no hayan concedido muchas indulgencias a las cofradías erigidas bajo el título de la Inmaculada Concepción y en favor de esta fiesta. El célebre Padre Antiste, de la Orden de Predicadores, hace mención de una orden de religiosas fundada en honor de la Inmaculada Concepción de la Reina del Cielo, con la autoridad del Papa Inocencio VIII, y confirmada después por Julio II, el año 1507 a 17 de septiembre. En la regla que este Papa da a estas religiosas, después de haber dicho en el capítulo 1 que las que entran en esta orden pretenden honrar la concepción inmaculada de la Madre de Dios, añade que entrar en esta orden es hacer un servicio singular a esta augusta reina. Manda igualmente que las religiosas anden vestidas de un hábito y escapulario blancos, y de un manto de color azul celeste. Y la razón que da de esta ordenanza es que con este vestido dan a entender que el alma de la Santísima Virgen, desde su creación, fue hecha de un modo particular templo del Hijo de Dios. El Papa Paulo V prohíbe, bajo graves penas, que se predique, se enseñe o se escriba que la Santísima Virgen pecó en Adán, y Gregorio XV extiende esta prohibición hasta los discursos particulares y conferencias. El Papa Alejandro VII, en un nuevo decreto de la Inmaculada Concepción, su data 8 de diciembre de 1661, dice que es una antigua piedad de los fieles creer que la Madre de Dios fue preservada de la mancha del pecado original, e hizo que su fiesta se celebrara en Roma con magnificencia. No hay iglesia particular que no tenga la misma devoción, y procure esmerarse en celebrar con solemnidad la misma fiesta todos los años. Se puede decir que se ve el mismo celo para con la concepción inmaculada de la Santísima Virgen en los más antiguos concilios. El Concilio General de Éfeso, tenido el año 431, llama a la Santísima Virgen Inmaculada. Esto es, como lo interpretó Sofronio, citando a San Jerónimo. Por eso Inmaculada, porque en nada fue corrompida. El Cuarto Concilio de Toledo del año 634 aprueba con elogio el breviario reformado por San Isidoro, arzobispo de Sevilla,
en el que hay oficio de la Inmaculada Concepción señalado para toda la octava, y en todo él se dice preservada, por un privilegio singular, del pecado original. El Concilio XI de 675 hace un elogio de la doctrina de San Ildefonso y da bastante a entender, alabando a este ilustre devoto de María, que esta señora no fue comprendida en el pecado original. La devoción particular de todas las órdenes religiosas de la Inmaculada Concepción, el celo de todas las universidades, el unánime consentimiento de todos los pueblos en honrar este primer privilegio de la Reina de los Cielos, principio y fundamento de todos los otros, todo esto hace esta fiesta todavía más célebre. El sabio Padre Antiste, en su admirable Tratado de la Inmaculada Concepción, prueba que desde Santo Domingo hasta su tiempo, todos los grandes y santos personajes que ha habido en su orden, cuyo número es bien grande, han empleado su celo y su ciencia en adelantar la gloria de la Madre de Dios y singularmente en defender su Inmaculada Concepción. Las célebres órdenes de San Benito, de las Camáldulas, de los Cartujos, del Císter, de Cluny, de los premonstratenses y de todas las que han venido después de ellas, todas hacen profesión de honrar la santidad privilegiada de la Virgen María en este primer momento y darle testimonio de su celo y tierna devoción con la magnificencia de su culto. Las más célebres universidades de Europa, y en particular las de París, Colonia, Maguncia, Salamanca, Alcalá, Sevilla, Valencia, Praga, etc., tienen estatuto de no admitir al grado de doctor a quien no se obligue a defender la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Lo mismo practican muchas hermandades y cofradías. El Concilio de Basilea lo decidió en la sesión 36 como una verdad de fe. Pero no habiendo aprobado el Papa este concilio, su decisión no tiene fuerza de ley, ni está recibida en toda la Iglesia. La Universidad de París censuró y condenó como falsa y escandalosa esta opinión. El obispo Pedro de Orgemonte confirmó esta censura y condenó solemnemente las proposiciones del doctor en presencia de una infinidad de personas que habían concurrido a este espectáculo, como al triunfo de la Santísima Virgen. Habiendo sido llevado el negocio al Papa, después de un examen de cerca de un año, confirmó el soberano pontífice la sentencia del obispo de París y la censura de la universidad. Pero, no habiendo querido el doctor sujetarse a ella, le excomulgó el Papa con todos sus adherentes por una bula expedida expresamente a este fin. Había ya más de 700 años que la Iglesia griega celebraba la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, como es fácil mostrarlo por las tablas de los griegos, cuando se comenzó a celebrar en Occidente a principios del siglo XII. Hallándose un abad de Normandía, llamado Elsin, en una furiosa tempestad de mar, tuvo revelación de que evitaría el naufragio si hacía voto a Dios de celebrar en su monasterio la fiesta de la Inmaculada Concepción. Hizo el voto, la tempestad cesó y la fiesta fue celebrada con la mayor solemnidad. De Normandía pasó la celebridad a Inglaterra, donde se solemnizó todavía más por el celo y devoción de San Anselmo. De Inglaterra pasó luego a Francia. La iglesia de Lyon, tan célebre por su antigüedad, por el número de sus mártires y singularmente por su tierna devoción a la Santísima Virgen, fue la primera en celebrar públicamente la fiesta de su Inmaculada Concepción el año de 1145. San Bernardo, aunque tan celoso de la gloria de la Madre de Dios, no creyendo que una iglesia particular pudiese establecer una fiesta nueva sin la autoridad de la Santa Sede, escribió a los canónigos de Lyon aquella famosa carta en la que, bien lejos de condenar su sentimiento sobre la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, que ciertamente no era diferente del suyo, después de haber alabado su celo y su piedad, se toma la libertad de representarles que antes de hacer una novedad tan extraordinaria, debían a lo menos consultar a la Santa Sede, sin cuyo permiso no se debe introducir en la Iglesia novedad alguna. Me admiro, les dice, que hayáis introducido una nueva fiesta que la Iglesia no celebra. Convengo en que se debe honrar a la Virgen Santísima cuanto sea posible, pero aprobar y reglar el culto solo toca a la Iglesia. Por lo que a mí toca,
Hago profesión de no seguir sino lo que ella me enseña. La Iglesia me dice que honre el triunfo de su gloriosa asunción a los cielos y el día feliz de su nacimiento santísimo sobre la tierra. No hay duda de que la Madre del Señor fue santificada antes de nacer. No es permitido creer que Dios haya negado a María los privilegios que ha concedido a otros. Pero a sola la Iglesia, prosigue el santo, toca determinar las fiestas que debemos celebrar. Para autorizar San Bernardo su delicadeza sobre esta novedad, dice que hasta que la Iglesia haya hablado, nada se puede decidir sobre este artículo. Siendo esto así, añade, ¿qué razón tenéis para celebrar la fiesta de la Concepción? Si creéis que María fue verdaderamente exenta del pecado original y por consiguiente que su concepción es toda santa, no debíais obrar por vuestro propio dictamen, sino que debíais consultar a la Santa Sede. El Santo Doctor acaba su carta protestando que cuanto ha dicho sobre este particular lo sujeta a la autoridad de la Santa Sede, estando pronto y dispuesto a corregir todo lo que no fuere conforme a su juicio. Esta docilidad de San Bernardo para con la Santa Sede puede hacer balancear un momento sobre el partido que hubiera tomado si la hubiese visto declararse tan abiertamente como lo ha hecho después en favor de la Inmaculada Concepción, de la que ha ordenado se celebre esta fiesta con octava en toda la Iglesia. La Iglesia de Lyon recibió esta carta con respeto, alabó el celo de San Bernardo, pero no deferió un punto a su representación. La fiesta de la Inmaculada Concepción se ha celebrado cada año en ella con más solemnidad, y se puede decir que, como en la cristiandad no hay iglesia particular más noble, más ilustre y más respetable que la de Lyon, tampoco hay otra más amante de promover la gloria y el culto de la Santísima Virgen. Sus ritos y costumbres, épocas sagradas de la más venerable antigüedad, publican bastantemente cuál es su devoción a la Virgen María. Ninguna de sus fiestas deja de celebrarse con solemnidad. Se ven siempre 15 ministros oficiando en el altar el día de todas sus fiestas. Jamás se pronuncia en el oficio el nombre de María sin que se haga en señal de respeto una genuflexión o inclinación de cabeza. Todos los días se cantan al fin de completas una antífona y una oración particular en honra suya. Y 5 veces al año, todos los miembros de este ilustre cabildo, con velas encendidas en las manos, se ven cantar himnos de alabanza y de acción, de gracias a honra de la Santísima Virgen. Lo que añaden en el Gloria durante la misa es una prueba no menos insigne de su devoción. Tú que quitas los pecados del mundo, recibe nuestras súplicas para gloria de María. Tú que quitas los pecados del mundo, recibe nuestras súplicas para gloria de María. Porque tú, oh Jesucristo, eres el solo Santo que santifica a María, el solo Señor que gobierna a María, el solo Altísimo que corona a María, porque tú, oh Jesucristo, eres el solo Santo que santifica a María, el solo Señor que gobierna a María, el solo Altísimo que corona a María. Aunque la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen Santísima no sea de precepto, sino después de las bulas de Sixto IV, sin embargo, se celebraba ya por devoción en la mayor parte de las iglesias de Inglaterra, Francia, Italia y España, y en todas partes con mucha piedad y fruto. El gran Luis XIV, rey de Francia, admiración y milagro de su siglo, no contento con haber renovado por una declaración de 1650 la consagración solemne que el difunto rey, su padre Luis XIII, había hecho de su persona, de su familia real y de su reino a la Santísima Virgen, en 1667 quiso señalar todavía más su piedad para con la misma Virgen, impetrando del Papa Clemente IX una octava de la fiesta de la Inmaculada Concepción. Y se ha notado que desde entonces el reinado de este gran príncipe ha sido una continuación de prosperidades y maravillas. El año de 1647, el emperador Fernando, tercero de este nombre, hizo una igual consagración de su persona y de sus estados a la Santísima Virgen, bajo el título de su Concepción Inmaculada. Y para hacer eterna la memoria de este ofrecimiento, mandó erigir en la Plaza Mayor de Viena
una soberbia columna adornada de emblemas y de figuras, que son otros tantos símbolos de la victoria que María ha conseguido sobre el pecado. Sobre esta columna se lee la inscripción siguiente: Al Dios óptimo y máximo, supremo emperador del cielo y de la tierra, por quien reinan los reyes. A la Virgen Madre de Dios, concebida sin mancha, por quien gobiernan los príncipes. Escogida por singular piedad como señora propia y patrona de Austria, a ella se confía, se entrega, se consagra él mismo, sus hijos, los pueblos, el ejército, las provincias y, en fin, todas las cosas. Y para perpetua memoria de este hecho, Fernando III Augusto erige esta estatua en cumplimiento de su voto. Casi en los mismos términos, el rey don Juan I de Aragón y de Valencia, el año 1394, hizo igual consagración de su persona y de su reino a la Virgen Santísima con una declaración auténtica en favor de su Inmaculada Concepción. La mayor parte de los monarcas españoles dieron pruebas claras y constantes de su devoción al misterio de la Inmaculada Concepción. Es forzoso confesar que ninguno excedió al piadoso Carlos III, ya en sus esfuerzos por obtener la declaración dogmática, ya en procurar por todos los medios posibles que cada día fuese más honrado. Lleno de religioso entusiasmo, hizo proclamar, con aprobación del sumo pontífice Clemente XIII, a la Santísima Virgen María, en el misterio de su concepción inmaculada, patrona de España y de sus Indias. Proclamación que se verificó en medio del mayor fervor y devoción de los pueblos el día 17 de julio de 1760. Ningún predicador secular o regular deja de comenzar un sermón en este reino con estas palabras: Sea bendito y alabado el Santísimo Sacramento del altar y la Inmaculada Concepción de María Santísima, Señora nuestra, concebida sin mancha de pecado original en el primer instante de su ser natural. En el oficio compuesto por un religioso de Verona para la fiesta de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora y publicado en 2 bulas de Sixto IV, cuyo principal fin es declarar que fue enteramente preservada del pecado original, se encuentra la oración que es la que ya generalmente se dice en toda España. Mas, a pesar de ser tan universal esta devoción, no obstante la creencia de toda la Iglesia, la expresa y reiterada afirmación de los sumos pontífices y las decisiones de los concilios, pasaron casi 19 siglos desde la predicación apostólica, sin que la Iglesia rompiese su silencio declarando el dogma, tan anhelado por todos los católicos y especialmente por los españoles. Designios del Señor, incomprensibles para la débil razón humana. Con todo, el siglo XIX, siglo de grandes acontecimientos, fue el señalado por el dedo de la providencia para que la criatura venturosa, elevada por sus méritos sobre los coros angélicos hasta el trono de Dios, recibiera en la corona de alabanzas tejida por los padres y doctores la piedra de más valor y más brillo, la declaración dogmática del misterio de su concepción en gracia. Era el año 1849, cuando Europa se hallaba sacudida por terribles revoluciones que hacían bambolear los tronos y sembraban el terror y la desolación en los pueblos. Pío IX, el gran pontífice, colocado por disposición divina en la silla de San Pedro para dar días de gloria a la Iglesia, se vio cercado de enemigos que, alzando en la ciudad eterna el estandarte de la rebelión contra su persona, le obligaron a abandonar el Quirinal y refugiarse en los estados del rey de Nápoles. Gaeta fue la ciudad afortunada dentro de cuyos muros se acogió el vicario de Jesucristo. El mundo cristiano oraba sin cesar por su supremo pastor. Y mientras los buenos lloraban al contemplarle en el destierro, Pío IX, con la tranquilidad del justo, se preparaba para consumar la obra que inmortalizaría su pontificado. Dirigió, pues, una encíclica a todos los prelados del orbe católico, pidiéndoles que le informasen, según su piedad y sabiduría, del grado de devoción que los fieles de sus diócesis profesaban al misterio de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Todos respondieron favorablemente, y fue unánime el testimonio de 300 millones de católicos. Gloria a Dios. Gloria a su bendita Madre. Visto, pues, por el Sumo Pontífice, el sufragio común y plenamente satisfactorio del mundo católico, y hechos los exámenes más graves,
rodeado de 200 obispos venidos a Roma desde todas las naciones católicas. Asistido del Espíritu Santo, cuyas luces imploró con ayunos y fervorosas oraciones, para honor de la Santísima Trinidad, esplendor y ornamento de la Beatísima Virgen María, Madre de Dios, exaltación de la fe católica y aumento de la religión cristiana. Con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y de los bienaventurados apóstoles San Pedro y San Pablo, su Santidad Papa Pío IX pronunció y falló solemnemente, exclamando: «Declaramos, pronunciamos y definimos que ha sido revelada por Dios, y debe por tanto ser creída firme y constantemente por todos los fieles, la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue preservada de toda mancha de culpa original, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Declaramos, pronunciamos y definimos que ha sido revelada por Dios y debe por tanto ser creída firme y constantemente por todos los fieles, la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue preservada de toda mancha de culpa original, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. A nadie, pues, sea lícito infringir esta página de nuestra declaración, fallo y definición, ni oponerse a ella y contradecirla con temeraria osadía. Si alguno presumiere intentarlo, sepa que incurre en la indignación de Dios omnipotente y de sus bienaventurados apóstoles San Pedro y San Pablo. Dado en San Pedro de Roma, a 8 de diciembre del año de la Encarnación del Señor de 1854, noveno de nuestro pontificado. Pío IX, Papa, qué consuelo. María, Madre de Dios y Madre y Señora nuestra, fue concebida sin mancha alguna del pecado original. Declaración solemne que ha henchido de júbilo los corazones católicos y que la Iglesia Universal celebra con el mayor regocijo. Así pues, sepa el moro y el judío y el inglés que anda en el mar, que María es concebida sin pecado original. Dos banderas. Ad maiorem Dei gloriam.